Hola, buenos días a todos, buenos días a todas. Un abrazo muy fuerte desde el jardín del bonsái, desde el estudio, desde el estudio, porque esto es un estudio, desde el estudio número 1 del jardín del bonsái de Antonio Ruiz. Hoy no voy a hacer tonterías ni chistes. Hoy se trata de un vídeo serio. Hoy vamos a hablar serios. Vamos a tratar un tema que crea confusión, a veces polémicas. Es el mundo del oxígeno, del aire y el oxígeno. Lo importante y el porqué del oxígeno en las plantas y en los seres, en todos los seres vivos del planeta, pues necesitamos de oxígeno, de aire, y claro, si no hay aire no hay oxígeno. Si no tenemos aire, no, porque el oxígeno no se distribuye, porque el aire es el encargado de distribuir el oxígeno por toda la atmósfera y así pues podemos sobrevivir, respirar, aspirar y respirar. Por eso aquello de aspira y respira. Si solamente aspiráramos, porque somos consumidores de las personas y los seres iba a decir seres vivos, las plantas son seres vivos también, pero aquellos seres que necesitamos de unos pulmones para poder respirar y aspirar, bombear el oxígeno necesario para el cuerpo. Un exceso de oxígeno nos puede matar, como la falta de oxígeno. Igual, tanto la falta de oxígeno como el exceso puede matar a cualquier ser vivo. Entonces por eso tenemos unos pulmones que regulan la cantidad de oxígeno que necesitamos en todo momento. Entonces, ¿qué pasa con las plantas? Las plantas también necesitan, pero las plantas, yo he escuchado muchas veces, hay que airear los sustratos, me ha metido una cosilla. Hay que airear el sustratos, hay que hacer que los sustratos se aireen bien aireados y oxigenados. Y aportar oxígeno, mucho oxígeno, oxígeno y airear el sustrato. Bueno, aquí hay una confusión con esto, grande. Las plantas no actúan así. Las plantas no actúan como nosotros. Nosotros somos consumidores de oxígeno, y las plantas son creadoras de oxígeno. Crean su propio oxígeno. Pues las plantas no necesitan aspirar oxígeno del aire, ni necesitan el aire para aspirar oxígeno y respirar. Y las plantas no respiran por las hojas. Digo, sí respiran por las hojas, no aspiran por las hojas, sino todo lo contrario, que aspiran. Entonces, son creadoras de su propio oxígeno. Al igual que nosotros necesitamos del oxígeno que crean las plantas para respirar y si no lo tuviéramos, pues moriríamos. Las plantas es a la inversa.
Claro que necesitan también de oxígeno, pero de su propio oxígeno que crean ellas. Yo el otro día, ¿qué dije? Ahora, no he empezado bien, tampoco he dicho. Porque el otro día, cuando estábamos con los ficus, cortando los cepillones de los ficus, trasplantando los ficus, injertando los ficus, hice unos comentarios sobre la importancia del oxígeno en las plantas, cómo actúan las... Pero no concreté nada, concreté nada más y dije, las plantas no necesitan oxígeno, no. No quise decir exactamente las plantas no necesitan oxígeno, sino las plantas no utilizan el oxígeno como nosotros. Las plantas no necesitan de respirar oxígeno, de absorber oxígeno, porque ya lo crean ellas mismas. Y hay dos ciclos muy importantes en la vida de la planta desde el nacimiento de la planta, desde que queremos reproducir una planta hasta que luego la planta se convierte en autónoma y ya empieza a sobrevivir por ella misma, pues hay dos ciclos muy importantes en la planta, que es la creación de raíces. La creación de raíces cuando se trata, por ejemplo, de una estaca. Aquí tengo una estaquita que he cortado de un olivo, Esto es para más o menos explicar lo que es el primer ciclo de un trozo de leñoso, de una estaca, de un olivo. He cortado de ahí, de frente de casa, he cortado de una cebuche, he cortado un trozo de estacas. ¿Qué ocurre si estas estacas la ponemos? Ahora no tengo aquí mal eso, una macetita de, bueno, cualquier macetita, no hace falta que sea. Voy a coger dos macetas voy a coger, a ver, para explicar el primer ciclo de la reproducción de plantas por estacas. Muchos me preguntan, ¿dónde está el secreto, Antonio? Seguro que hay un truco. Seguro que... ¿Por qué te enganchan las estacas? ¿Por qué? Bueno, las estacas, estoy diciendo, el primer ciclo de la planta es todo lo contrario de lo que estoy escuchando muchas veces, estoy escuchando que hay que airear el sustrato, hay que permitir que entre mucha cantidad de oxígeno en el sustrato. Un error. No hay que permitir nunca, en ningún concepto, por ningún concepto, tenemos que permitir que el sustrato se airee y reciba oxígeno de la calle, de la atmósfera, oxígeno del aire, y airee el sustrato y entre el oxígeno dentro de la planta. En este primer ciclo se trata de todo lo contrario, de aislar, impedir que pueda airearse el sustrato ni que pueda entrar oxígeno dentro del sustrato, para que la planta reproduzca raíces. ¿Qué ocurre con esta estaca si la ponemos ahora mismo aquí? He traído este testecito. Bueno, si la dejamos aquí, expuestas al aire y el oxígeno, esta estaca tardaría pues una semana, 15 días, 10 días, el tiempo que dure hidratada, se deshidrata y se seca. ¿Por qué? Porque está en contacto con el aire y el oxígeno. Si la ponemos aquí, en este tiesto de aquí, y enterramos esta estaca un tercio nada más de sustrato,
¿Hay alguna posibilidad? Hay muy poquita, muy poca posibilidad de que esta planta, de que esta estaca pueda enraizar. Muy poca. ¿Por qué? Porque hay muy poca base de la estaca enterrada y hay mucha exposición de la estaca expuesta al aire y al oxígeno. ¿Qué posibilidades tiene? Muy pocas, posiblemente pueda enraizar, es raicita, pero le costaría mucho, incluso se llegaría a secar por aquí arriba, incluso y en todo caso, se mantendría verde el trocito que está enterrado, y posiblemente pudiera crear alguna raíz y sacar algún brotecito de abajo, por eso se nos secan por arriba y siempre y nos quedan a lo mejor un brote debajo que qué bien, mira, ha quedado un brotecito, pero ahora la tengo que cortar porque lo demás se ha secado. ¿Por qué? Porque la tenemos expuesta al oxígeno, al aire y al oxígeno. Entonces, ¿por qué si en este mismo tiesto, estas estacas, la enterramos un tercio de la estaca, pero a continuación le cogemos una bolsa de plástico, se la ponemos, creamos un efecto invernadero donde no pueda entrar ni el aire ni el oxígeno. Esta estaca basta que esté enterrada un tercio para que sobreviva toda entera, porque no está expuesta al aire ni al oxígeno. ¿Qué va a ocurrir? Pues que va a crear raíces y va a brotar, Claro, esto es poniéndole una bolsa de plástico, como tiene, por ejemplo, esta estaca de higuera. La hemos privado, en un principio, en el primer ciclo de enraizado, la hemos privado de aire y oxígeno. ¿Qué ocurre? Pues que nos reproduces raíces a montones, porque no está expuesta al aire y al oxígeno, está privada de oxígeno. No tiene por dónde entrar el aire, no tiene por nada, no tiene ninguna posibilidad de que ahí entre aire y, por tanto, la estaca reproduce raíces y ocurre lo mismo si la estaca, en vez de enterrarla un tercio y ponerle una bolsa de plástico, la cogemos y la plantamos en una maceta muy honda o en el suelo, en la tierra. Aquí no tiene que salir, incluso enterrándolas el 100%, dejando simplemente una yemita fuera, o incluso sin dejar yema fuera, simplemente toda enterrada, privada de aire y oxígeno en el sustrato, y manteniendo siempre la humedad, que es la humedad en el sustrato, es la que no permite que entre el aire y oxígeno dentro del sustrato. Y ahora os diré por qué. Y ustedes preguntan, ¿por qué? Y yo os digo, pues porque sí. Como ya he dicho, las plantas reproducen su propio oxígeno. Pero en el primer ciclo de enraizado tienen que estar privadas de aire y oxígeno. Enterrada en la oscuridad. ¿Qué ocurre si enterramos esta estaca entera toda? Porque está privada de luz y está a la oscuridad. ¿Qué hacemos? Estamos engañando a la planta, diciéndole a la planta que está enterrada bajo tierra. No percibe rayos de luz, no percibe aire, no percibe oxígeno, y la planta se reactiva porque está enterrada en la oscuridad, que es cuando muchas veces se dice poner bolsa transparente o bolsa negra. Pues depende del objetivo que queramos conseguir. Si lo que se trata de conseguir es enraizar nada más. Por ejemplo, el ejemplo de los acodos. Cuando queremos reproducir raíces en un punto concreto,
solamente con un punto concreto, pues ¿qué hacemos? Descortezamos la rama, le ponemos sustrato, le ponemos una bolsa, en este caso es bueno y es mejor que sea negra. ¿Por qué? Porque está creando una oscuridad a la planta que le está diciendo a la planta, estás enterrada y tienes que enraizar. Y la planta se pone en marcha y enraiza. Esto en el caso concreto de que depende, como he dicho antes, de lo que queramos conseguir. Pero si lo que queremos conseguir es, porque cuando hacemos una codón no queremos conseguir la brotación que eso viene luego. Lo que queremos son conseguir raíces. Cuando enterramos la estaca, ya le estamos diciendo, ya no hace falta bolsa oscura, no hace falta una bolsa negra, puede ser una bolsa transparente. ¿Por qué? Porque la estaca está enterrada y todo lo que está enterrado en el sustrato está a la oscuridad. Ya no es, pues no tiene sentido ya la bolsa negra, porque ya le estamos diciendo a la planta, a partir de 3 partes de la estaca está enterrada en tierra, está en la oscuridad. Y ahí es donde se reproducen las raíces. Este es el primer ciclo. Esto, ¿un bolsa transparente? Pues depende, el objetivo. El objetivo que queremos es, como en esta planta, queremos crear raíces, metemos la estaca, la enterramos, todo lo que está enterrado de la estaca va a crear raíces, por supuesto, siempre. ¿Por qué? Porque está privada de los rayos de luz y del aire. Luego tenemos privado la parte aérea que ha quedado expuesta, que quedaría expuesta al aire y al oxígeno. Esto nos costaría mucho de que brotara, costaría mucho más. ¿Por qué? Porque está expuesta al aire y al oxígeno y todavía no hay raíces. En el momento que hay raíces, en el momento que hemos conseguido raíces, que la planta, la estaca, ha conseguido enraizar, entra el segundo ciclo. Ya la tenemos enraizada, porque la hemos privado de la luz, del agua, del agua, de la luz, del agua no podemos privarlo nunca. Importante, siempre tiene que mantener esa humedad constante, que es la que no deja que se airee, ni que entre aire, ni que entre oxígeno, como cuando le ponemos la bolsa. Pero lo que queremos conseguir es que la parte que está enterrada está dentro de la oscuridad. Pero en la parte aérea queremos crear brotación, queremos crear vegetación. Queremos que la planta, una vez que enraiza, empiece a brotar y ya desarrollar, ya esa planta está creando oxígeno. Ya está creando oxígeno. En el momento de que se reproducen las raíces, ya está empezando a crear oxígeno. Entonces es cuando viene luego ya la brotación, que es el segundo ciclo. Cuando viene la brotación, la planta, ahora es cuando esta bolsa ya es urgente irla quitando. La planta necesita que la quitemos ya. ¿Por qué? Ya hemos creado las raíces, luego ya hemos creado brotación. Ahora la planta, a través de la vegetación, de esa brotación que hemos conseguido a través de las hojas, tiene que liberarse, tiene que liberar el oxígeno que ella misma crea, y tiene que liberarlo. Si no puede liberarlo, el oxígeno, si seguimos manteniéndola aquí una vez que ha brotado, ¿qué ocurre? Estamos asfixiando la planta, la estamos ahogando, la estamos asfixiando. ¿Por qué? Porque no permitimos que la planta, que está creando oxígeno, porque está viviendo ella ahí, autónomamente está creciendo, está brotando y está creando su propio oxígeno dentro de esta bolsa de plástico. ¿Qué ocurre si nosotros dejamos la bolsa ahora mismo? Pues que la planta necesita liberar oxígeno, porque lo está creando, ella lo crea, no lo coge de fuera. Todo lo contrario, está prohibido percibir aire y oxígeno, lo tenemos prohibido.
aquí. El oxígeno y el aire lo tenemos prohibido aquí mismo, sino que ella se está manteniendo con su propia creación de oxígeno. ¿Por qué? Por eso las plantas son las que crean oxígeno. Son las que crean el oxígeno y luego lo liberan. Entonces, aquí, ¿qué ocurre ahora mismo? Pues esta planta ya está brotando, ya ha pegado sus brotaciones, ahora necesita liberar a través de la vegetación, necesita liberar el oxígeno. ¿Qué pasa si no le dejamos que la planta libere el oxígeno? Pues que la asfixiamos, la ahogamos y la planta, por consiguiente, después de haber conseguido crear raíces, de haber conseguido crear brotación, le dejamos donde no pueda liberar el oxígeno y la planta la asfixiamos y la ahogamos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurriría si nosotros, yo no me voy a suicidar en directo, no me voy a suicidar en directo? ¿Qué ocurriría si nosotros hiciéramos lo que hemos hecho con esta planta? Si nos metemos una bolsa de una bolsa de plástico en la cabeza, nos las atamos al cuello, ¿cuánto tiempo pensáis que podríamos sobrevivir? ¿5 minutos? Hasta agotar el oxígeno que hay dentro de la bolsa. Una vez agotado ese poquito de oxígeno que pueda haber dentro de la bolsa, nos quedamos sin oxígeno, sin poder absorber oxígeno y sin poder liberar oxígeno. ¿Qué ocurre? Porque nos asfixiamos, nos ahogamos, nos morimos por esa falta de oxígeno. Pues sin embargo, la planta, en el primer ciclo, para reproducir, para que se reproduzca la savia, es todo lo contrario. Hemos prohibido el oxígeno, pero una vez que la planta ya es un ser vivo, la planta ya tiene vida. Ahora es el momento de que tenemos que liberarla, porque si no la liberamos, le pasaría a la planta, le pasaría igual que nos ocurre a nosotros, que nos asfixiaríamos con una bolsa de plástico cuando se acaba el oxígeno o cuando tenemos un exceso de oxigenación. Si la planta ahora tiene un exceso de oxígeno porque está creando oxígeno y no la dejamos que lo libere, la planta se muere, se ahoga si le dejamos el plástico. Entonces, todo lo que hemos hecho no serviría de nada porque, igual que hemos conseguido crear una planta, si dejamos el plástico ese ahí cuando ya está brotando y no le dejamos liberar, pues la estamos matando. La matamos también. Irremediablemente, pues la planta no puede sobrevivir por un exceso de oxígeno dentro de esa bolsa, porque está creando oxígeno. Al no poder liberar, la planta deja de crear oxígeno porque no puede liberar ese oxígeno que está creando, y entonces, ¿qué ocurre? Que asfixiamos la planta se muere. Esta planta ahora mismo ya tenemos la urgencia de coger, una vez que han brotado, que han empezado a brotar, tenemos ya, y ahora voy a demostrar porque hay hojitas ya que lo están notando, ya están notando que si no la liberamos, llegan a pudrirse, entran los hongos, el exceso de humedad, porque está creando brotación, pero no le estamos dejando liberar, que liberen el oxígeno. Entonces ahora necesitan liberar el oxígeno. Vamos a ver. Bueno, no sé si esto es muy complejo, muy delicado. Es muy delicado hablar de este tema. Y se puede llegar a crear confusión. Lo he dicho, hay mucha confusión sobre esto. Y se puede, y yo sé que yo estoy ahora mismo, por ejemplo, a lo mejor, pues estoy a lo mejor creando polémica de contradicciones que pensamos de una manera y resulta de que luego, pues las plantas actúan de otra. Pero yo tengo que hacerlo, yo tengo que decirlo. Tengo que hacerlo después de muchos estudios, de muchas pruebas, de muchos probar con muchas plantas, con muchas estacas de hace ya muchos años. Cuando con esta estaca probando y llegar a la conclusión de esta. Y bueno, esto es científicamente, está probado, que las plantas no necesitan absorber oxígeno del exterior. Por eso siempre hay que impedir que el sustrato de una planta o el cepellón pueda airearse, ni pueda entrar el oxígeno y el aire dentro, porque se airee y morirían. Si exponemos una raíz que está enterrada, privada,
privada de oxígeno a través del sustrato, de la oscuridad y la humedad constante que hay, y esa humedad, si se reseca el sustrato, se infiltra el aire, se infiltra el oxígeno, las raíces mueren. Es cuando se seca una planta, cuando dejamos de regarla. ¿Por qué? Porque se infiltra el aire, el oxígeno, y mata las raíces. Las raíces tienen que estar privadas de oxígeno, porque ella crea su propio oxígeno, ¿eh? Y lo transmite a la planta. No necesita, como nosotros, como ya he dicho. Entonces, no sé si se va a crear... Bueno, iba a cortar la brida, no la voy a cortar todavía, ahora la cortaré. Bueno, primero tenemos que empezar. He dicho, bueno, esto es mucho más largo, aquí hay mucho más que explicar, muchas cosas, es muy complejo, pero estoy así por encima, estoy explicando, además los vídeos se hacen muy largos, pero este vídeo ahora, he configurado el teléfono ahora para que el vídeo tenga de duración, si es necesario, hasta 1 hora, y no media, sino hasta 1 hora, para que no se salte y no se pierda partes ninguna, porque es que esto quiero que sea todo a tiempo real, y bueno, y he puesto el vídeo, lo he configurado para 1 hora, para grabar hasta 1 hora. Sí, que si luego hay que hacemos un vídeo de 1 hora y necesitamos más, pues podemos hacer otro vídeo de, por ejemplo, otra hora, o podemos cortar cuando queramos, cortamos y lo hacemos de 20, 15, 20 minutos, X, lo que sea, pero lo he puesto para que dure el vídeo por lo menos 1 hora. Y ahora viene, pues, el segundo paso, que es el segundo ciclo del principio de la creación de una planta por estaca o por esqueje o por lo que sea, cuando se trata de una planta que lo que queremos es reproducir raíces, porque no hay raíces, y empezar a reproducir una planta de una simple estaca, pues son 2 ciclos estos tan importantes. El primero que he explicado, de la necesidad de privatizar, sí, bueno, o privar de aire y oxígeno lo que es el trozo que queremos, que enterramos en sustrato o en una bolsa negra, para impedir que pueda entrar la luz, que pueda estar en contacto con el aire y con el oxígeno. Y luego está la parte aérea, que es el segundo ciclo, que es cuando hemos conseguido crear raíces y luego hemos conseguido que la planta brote. Entra el segundo ciclo, que es cuando ya hay que liberar la planta para que la planta pueda liberar el oxígeno que ella misma está creando, que ella misma crea. Bueno, vamos a ver, voy a mirar un momento, voy a mirar a ver cuánto tiempo llevamos, porque como he dicho, he puesto para grabar el vídeo más largo, y además voy a tomar unos apuntes aquí, porque me lo merezco. Bueno, estamos en el minuto 27, es decir, tenemos tiempo, porque el vídeo se puede prolongar hasta 1 hora. Bueno, vamos, segundo ciclo, primer ciclo, ya tenemos raíces. Ya lo he explicado antes. Sin la privación de aire y oxígeno no hubiésemos conseguido las raíces. Por eso es como cuando, por ejemplo, envasamos también. He puesto el ejemplo de meternos una bolsa nosotros en la cabeza y ponerle una bolsa a una estaca. Actuamos a la inversa. Nosotros nos asfixiamos, nos morimos, y ella, sin embargo, sobrevive y crea sus propias raíces y empieza a crear su propio oxígeno. Bueno, cuando se envasan los productos que se venden, se envasan al vacío para que no tengan contacto con el aire ni con el oxígeno, se envasan al vacío para que tengan mucha más duración y sobrevivan, y el producto sobreviva mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque no está expuesto al aire ni al oxígeno. Por eso, el envasar también al vacío. Bueno, todo tiene relación, todo tiene relación con el oxígeno, claro, todo está relacionado con el oxígeno. Pues de eso hace poco,
hace poco, hace poco, hace 4 días, como quien dice, pues, por la edad de la Tierra, de- del universo. Pues hace 4 días no existía el oxígeno. El oxígeno se creó y nació a partir de los rayos de luz del sol, solares, de los rayos solares del sol, con la fotosíntesis, haciendo la fotosíntesis, empezaron a crearse las plantas y empezaron a reproducirse, y empezó a reproducirse el oxígeno con la luz del sol. La luz del sol y el agua, se crea una materia y esa materia prima empieza a reproducir oxígeno, y ahí nació el oxígeno. Y fue, como digo, o sea, que fue el otro día, que hace aproximadamente sobre unos 2.400 millones de años, quiere decir, hace 4 días, 2.400 millones de años. ¿eh? Anteriormente no había oxígeno, no existía el oxígeno, no había vida. Un planeta muerto, un planeta no, un universo, el universo muerto. Y a través de esto, pues, se creó el oxígeno y ahí empezó esto. Bueno, vamos a seguir con el segundo ciclo, A ver, aquí veis 2 palillos clavados. Estos no están clavados porque yo digo, le voy a clavar 2 palillos porque está más bonito y porque parece que vaya a la feria de abril ahí con... Esto no, estos palillos, que alguna vez me preguntaré, ¿por qué tiene esos 2 palillos ahí, clavados en la bolsa de plástico? A ver, esta bolsa de plástico, cuando yo la puse, tenían 2 agujeros, 4 agujeros, pero un agujero que confrontan los dos, estaban en la bolsa, si la ponemos vacía, tenían 2 agujeros, un agujero en esta parte y otro agujero en la otra parte de la bolsa, No podemos permitir que la bolsa tenga agujeros donde pueda entrar, como hemos dicho antes ya, ni el aire, ni el oxígeno, ni nada dentro, para poder crear raíces. Entonces, simplemente estos palillos solo se trataba de sellar los agujeros, tapar los agujeros. Lo podríamos haber tapado con una pegatina, con un trocito de plástico, con pegamento y tapar los agujeros, pero digo, porque si confrontas los 2 agujeros y es tan fácil, es muy fácil, tienes solamente estos 2 agujeros y 2 en la otra parte, pues no es mucho más fácil meter un palillo un poquito superior al grosor del agujero y meter 2 palillos. Metemos 2 palillos y ahí ya están tapados los agujeros. Ya no pueden entrar porque el palillo entra aprisionado en el plástico y está herméticamente cerrado con los palillos. Pues ahora esta planta, yo he dicho ya, ahora necesitamos ya liberarla. Quitamos un palillo, quitamos el otro palillo y ahora aquí empieza el segundo ciclo. Estamos empezando a dejar respirar la planta. Ya. Ahora estamos empezando a dejar respirar la planta. Simplemente con estos agujeros nada más tan pequeñitos. ¿Veis la condensación que hay de agua aquí dentro de la bolsa? Mañana, simplemente con estos agujeros liberados, estos agujeritos pequeños, mañana no hay condensación de agua. Se habrá descondensado toda y habrá caído toda al sustrato abajo y la bolsa se secará por dentro. Se secará. Ya se seca la bolsa. ¿Qué quiere decir? Está entrando, ya está en contacto. Está empezando a estar en contacto la planta con el aire y el oxígeno. La parte aérea, que es el segundo ciclo de la creación de la planta. Pero nunca el cepellón donde está enterrada la planta, porque sigue, ahí es donde se está creando el oxígeno que está subiendo hacia arriba y las hojas, al liberar ahora del plástico, es la que va a poder expulsar el oxígeno y seguir produciendo y liberando, y por eso es que nosotros tenemos oxígeno. Claro, si no fuera así, pues no tendríamos oxígeno. Imaginarse que todas las plantas del planeta o del universo respiraran aire como nosotros, que necesitamos absorber del aire, respirar del aire y absorber el oxígeno. ¿Qué pasaría? El planeta quedaría sin oxígeno.
acabaríamos con el oxígeno. Si todos fuéramos consumidores de oxígeno, acabaríamos con el oxígeno en la Tierra. Entonces nosotros consumimos y lo expulsamos otra vez, pero es el que crean las plantas. Que las plantas, eso, para que no se acabe nunca el oxígeno. Están creando y expulsando, creando y expulsando. La atmósfera siempre está llena y a través del aire, pues tenemos oxígeno y por eso es que hay vida. Si no, no habría vida. No sé si sabíais también, bueno, unos lo sabrían y otros no lo sabían. Yo antes no lo sabía, ahora sí lo sé. Y por eso digo, no sé si sabéis, algunos, que, que aquello que llamamos los pulmones verdes de la naturaleza, como puede ser pues las selvas amazónicas, grandísimas, estos espacios tan grandes de verde, de naturaleza viva, de vegetación, que son las que están creando oxígeno, son necesarias para que podamos seguir sobreviviendo. Pero ¿sabíais que todas las plantas del planeta o del universo, podríamos decir, solo crean el 10%, del 10 al 20%, vamos a hacer un margen, del 10 al 20% del oxígeno que tenemos en la atmósfera. El oxígeno que tenemos en la atmósfera, en el aire, se reproducen a través de las plantas, de todas las plantas del planeta, digamos, vamos a decir del planeta, mucho más fácil. Las plantas solo aportan del 10 al 20% de ese oxígeno que tenemos en la atmósfera. Es decir, que luego tenemos ahí de un 80 a un 90% del oxígeno que tenemos en la atmósfera hasta llegar al 100% del oxígeno total, se reproduce en los océanos. Son los océanos los que reproducen este oxígeno. Del 80 al 90% del oxígeno se reproduce en los océanos y no en las plantas. Es decir, que las plantas nos aportan del 10 al 20% del oxígeno y los océanos nos aportan a través de las algas, de los bancos de coral, coralinos, son los que más, eso es lo que hacen la mayor aportación de oxígeno a la atmósfera. Por esto es muy importante siempre que respetar la naturaleza, porque la naturaleza está haciendo una aportación muy importante para que los seres podamos seguir sobreviviendo, toda clase de seres, animales, racionales, no racionales, pero todos aquellos seres vivos podamos seguir sobreviviendo y viviendo en la Tierra. Pues las plantas aportan del 10 al 20%, y los océanos, por eso los océanos hay que cuidarlos mucho y no tirar. Y estos consumos que hay tan grandísimos de plásticos, de basura en los mares, que vemos los mares por ahí, que hasta incluso se ven ahora unos reportajes de unas islas creadas por basuras, donde los animales comen basuras, los peces, toda clase de peces se están comiendo las basuras, las partículas de plástico, partículas de todas clases. Esto es matar el planeta. Con esto matamos el planeta. Y no cuando cortamos una ramita de un árbol no estamos matando a la naturaleza. No, se reproduce y sigue reproduciendo oxígeno la planta, y soltando oxígeno. Pero la mayor creación de oxígeno está en los océanos. Son los océanos los que nos aportan todo. Entonces tenemos que cuidar. Yo diría que incluso mucho más tenemos que cuidar los océanos mucho más que las plantas. Esto no quiere decir que vamos a descuidar las plantas, no, la naturaleza jamás, nunca. Por Dios, es una aportación muy importante de oxígeno para seguir sobreviviendo. Bueno, hoy me estoy metiendo me estoy metiendo en un jardín que yo no sé
no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a pasar, a ver, con este vídeo, porque, bueno, vemos gente, hay gente o habemos gente y habrá mucha gente todavía que a lo mejor hemos estado muy equivocados, erróneamente hemos pensado, yo también lo he pensado siempre, que las plantas necesitamos respirar oxígeno, y claro, pero nunca nos hemos preocupado. Vamos a estudiar el tema, vamos a leer, vamos a buscar, vamos a mirar el tema, cómo se reproduce el oxígeno, por qué el oxígeno, cuándo nació el oxígeno y cuál es la importancia del oxígeno. Pues más o menos lo estoy explicando de forma que se pueda entender. A ver, hablando de plantas, me quiero meter científicamente en la complejidad que tiene pues, lo que es el oxígeno y lo que es la vida en general. Es imposible. Pues no tengo tantos estudios, pues no, yo no llego a eso, sino simplemente me he preocupado de lo más importante que es por qué. ¿Por qué el oxígeno? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo el oxígeno? Y la importancia en general del oxígeno, tanto en las plantas como en los seres vivos. Bueno, los seres vivos no, los seres, otra vez, todos los seres vivos de la Tierra. También las plantas incluidas, por supuesto, claro. ¿Que necesitan oxígeno las plantas? Sí, claro, necesitan oxígeno también, pero no actúan como nosotros para sobrevivir, sino que todo lo contrario, que ellas son creadoras de su propio oxígeno. No necesitan del oxígeno exterior, como nosotros. Y hablando de esto, bueno, estamos ya aquí. Hemos liberado estos dos agujeritos. Ya he dicho esto. Ahora hay que hacerlo esto paulatinamente, sin exponerla de golpe, pronto y porrazo, exponerla al aire y al oxígeno directamente ahora mismo. Si quitamos la bolsa y la exponemos de golpe y porrazo, la exponemos, ahí no está ambientada la planta, no está preparada para recibir ese aire y ese oxígeno al mismo tiempo, la planta, porque la planta lo que necesita ahora es empezar ahí liberando su propio oxígeno y se tiene que ir adaptando hasta que se adapte a el aire, al oxígeno exterior y a todo. El oxígeno exterior, ya digo, que si entra dentro de las raíces, nos mata el árbol, mata la planta. Si dejamos que la planta no libere el oxígeno, la asfixiamos y la matamos. Entonces, ahora es cuando hay que liberar, que es el segundo ciclo de la planta, que es la vegetación. Aquí ya empezamos a tener vegetación. Y hay algunas, estoy observando, por el plástico, por esto lo del plástico transparente. El plástico transparente es bueno para, como ya tenemos la base enterrada en la oscuridad, necesitamos la otra tanto por ciento de la estaca, necesitamos que entre los rayos de luz del sol para poder crear esa fotosíntesis que al mismo tiempo empieza contra el riego, la humedad, los rayos de luz y la humedad del agua, se empieza a crear ese oxígeno que necesitamos, y aquí está. Pero ahora esta planta corre el riesgo de asfixia, porque ya ha brotado. Y ahora mostraré que hay hojas que algunas están perdiendo algunas hojas, y en las puntas están creando unas espitas como de hongo por un exceso de humedad y un exceso de oxigenación por no poder liberar oxígeno. Entonces aquí hay que empezar a quitar. Entonces no la voy a quitar de golpe, sí la voy a quitar ahora para mostrar la planta. Yo espero que este vídeo lo veáis entero, porque si no, no sirve de nada. Hay tantas explicaciones y decir tantas tonterías si a luego no lo veis entero. Porque ahora vamos a ver cómo estamos otra vez. Voy a controlar otra vez, porque si es necesario, pues haremos otros también. ¿Por qué no? Es un tema que yo creo que merece la pena. Estamos en 44 minutos.
Es decir, nos quedan de 15 a 16 minutos de este vídeo, lo que no quiere decir que luego no va a continuar, vamos a continuar también, si continuamos hasta que terminemos, continuamos y será una primera parte y a lo mejor segunda parte, y la primera parte va a durar una hora, va a durar una hora, y la segunda pues el tiempo necesario hasta que yo termine de explicar lo que quiero explicar. A ver, de explicar mi criterio, lo que es mi criterio, lo que es mi punto de vista, porque es mi punto de vista. Científicamente tiene mucho que ver, lo he estudiado, lo he leído este tema, y científicamente tiene está bastante relacionado con todo lo que estoy diciendo. No quiere decir que sea infalible ni que sea cierto todo lo que estoy diciendo, tampoco, pues seguramente hay algo que se me escapa también, y cosas que se me escapan también, y esto pues lleva a confusiones de alguien que piensa lo contrario, de que haya confusión, de que haya, como he dicho ya, de crear alguna polémica con alguien, decir, pues no estoy de acuerdo, no estoy, totalmente lícito, solo faltaba que yo fuera, pues que yo tuviera ahora mismo el don de la palabra y la palabra de Dios, y decir, lo que dice Antonio va a misa, no, por favor, todos tenemos que tener nuestro propio criterio, nuestro propio criterio, y pensar y decir aquello que nos parece, y aquello que nos parece que es totalmente lo contrario, pues también decirlo también. ¿Pasa algo? No pasa nada. No pasa nada, siempre y cuando que no se ofenda a nadie. Dice eso, simplemente pues cada cual puede dar su punto de vista, y cuál es la realidad. Yo quiero demostrarlo, estoy hablando, todo lo que estoy explicando, yo quiero demostrarlo y lo estoy demostrando. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a liberar, que no debería de liberarla, pongo en riesgo la planta, pero va a ser solamente un momento, el momento de grabar, y luego voy a poner otra vez la bolsa para que, ya descubriendo este agujero, y mañana, como he dicho ya, seguramente la bolsa ya estará seca, no habrá ya humedad en la bolsa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir el agujero un poquito más grande, y vamos a dejar que entre más cantidad de aire y más cantidad de oxígeno dentro de la bolsa. La planta ya se irá acomodando y se irá adaptando y aclimatando al exterior. Y entonces llega un momento de ya, cuando la planta vemos que está respirando, los brotes están creciendo, por ejemplo, pues quitamos la bolsa del todo ya. ¿Por qué? Porque ya está aclimatada, ya podemos exponerla al aire y al oxígeno libremente, que la planta, ella sola, se va a buscar la forma de poder crear oxígeno y liberar. Y, por supuesto, ya tendremos una planta para toda la vida. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? He dicho, voy a quitar, porque como he abierto los agujeros para liberarlas poquito a poco, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a quitar la bolsa, pero voy a volver a ponerla otra vez, como he dicho, después, otra vez, solo para mostrar la teoría de todo lo que he estado explicando, porque si no, no tendría sentido, si no demostramos las cosas. Bueno, ahora la planta ha estado privada de oxígeno, de aire y oxígeno. Solamente ha tenido el propio oxígeno que crea la planta. ¿Y ahora qué hacemos? Pues mira, he quitado la bolsa, la estoy sacudiendo y todo, el agua, que caiga todo el agua, porque se la voy a poner otra vez, pero ya voy a empezar a quitarle ese grado de humedad que tiene. He dicho que ya se está empezando a asfixiar la planta y está secando hojitas. Después de haber conseguido la brotación, hay hojas, son las más grandes, que ya no se aguantan porque no les dejamos liberar el oxígeno. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que se secan. Vamos a ver, asfixiadas, ahogadas. Voy a acercar la cámara ahora, para ver. Luego aquí tenemos otra cosa, que fuera aquello, que yo si buscáis este vídeo, a ver, me voy a sentar un poquito más, aunque si tenemos que seguir, luego seguiremos, después de una hora de vídeo. Si tenemos que continuar, haremos la segunda parte, porque va a seguir grabando, pero voy a seguir el tiempo necesario, que haga falta. El tiempo que haga falta.
¿Qué estaba diciendo? ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, estaba diciendo, aquí, cuando yo hice este vídeo, cuando planté esta estaca de higuera, es una planta de higuera, no lo he dicho, se trata de una planta de higuera, de una estaca de higuera, bastante gruesa, un tamaño bastante considerable, era una de las más grandes que tengo, metidas en las cajas estas herméticas también, tipo invernaderos, que la puse aquí independiente para hacer esta prueba. Entonces estaba esperando, desde entonces estaba esperando para hacer este vídeo y hablar del tema. Hice una estructura, después de poner la estaca, digo, ahora vamos a poner una estructura para crear, con una borza, crear un invernadero, una especie de invernadero, y utilicé, que podéis ver el vídeo cuando la planté, que cogí y corté dos ramas de olivo, de mi olivo que tengo, gordal, o no sé si fue de una rama de manzanillo, yo creo que es el manzanillo, de una rama de manzanillo que le sobraba, tenía que quitarle dos ramas para dejar solamente una en el árbol, en el olivo, porque tiene el olivo es manzanillo y gordal al mismo tiempo, está injertado, y yo pues cogí dos ramas largas para hacer la estructura de formar una carpita de invernadero con la borda de plástico. Y dije, voy a clavar